contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos una mañana más contigo, en nuestro espacio, en este caso en directo, que les llevamos desde aquí, desde Costa Noroeste Televisión, y que bueno, que hoy estamos iniciando un poquito más tarde, con lo cual vamos a intentar por todos los medios pues recortar lo que podamos para intentar cumplir con todos los contenidos que tenemos programados para la presente jornada. Y bueno, pues como siempre dar la bienvenida a nuestra compañera Aurora Fernández, que está con nosotros aquí hoy, y que como siempre pues hablamos con ella en primer término de lo que son las informaciones que tienen que ver con Sanlúcar y nuestra comarca, y por supuesto también el tema del coronavirus, pues que sí, es con Pepe. lo que siempre empezamos. Pues, bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Bueno, antes que nada comentar que evidentemente la noticia de la jornada ha sido esa despedida que hoy se le da al sanluqueño Narciso Climent, que va a ocupar buena parte de vuestro programa. Por lo tanto, será esta situación excepcional y nos sumamos a todas las condolencias, y vamos a arrancar rápidamente con los datos del coronavirus para que os centréis en esta despedida, que evidentemente muchos lo vamos a echar de menos en Sanlúcar. Por supuesto que sí, muchísimo. Vamos a analizar estos primeros datos, vamos a analizarlos rápidamente, por supuesto, para que tengan una primera toma de contacto con lo que es la incidencia del coronavirus en las últimas 24 horas. Es cierto que durante la jornada de hoy, este especial contigo va a estar dedicado a la figura y persona de Narciso Climent, pero después les analizaremos en nuestro informativo todos los detalles de la última hora de la incidencia, y vamos con Sanlúcar, porque es cierto que la estabilidad continúa predominante en Sanlúcar y en el Hospital Virgen del Camino, con 0 pacientes ingresados, y en las últimas horas no se han realizado ninguna prueba por ninguna persona que haya llegado con síntomas sospechosos por coronavirus a nuestra ciudad, a este Hospital Virgen del Camino, por lo que se continúa retomando poco a poco la normalidad en el centro hospitalario, y por lo tanto poco a poco se van ampliando consultas, se van ampliando pruebas, se van ampliando también las operaciones quirúrgicas, y se recupera esa nueva normalidad con todas las medidas. En la costa noroeste también lo analizamos, mismos datos que en la jornada de ayer. Tenemos un total de 34 casos acumulados en Sanlúcar, el 0,04% de la población, ningún caso en los últimos 14 días y una persona fallecida desde el inicio de la crisis. Chipiona continúa en los 14 casos acumulados, 0,06% de la población, esa es la incidencia, con ningún caso en los últimos 14 días y ninguna persona fallecida por coronavirus en la ciudad. En Rota tenemos el total de 30 casos acumulados, el 0,09% de la población, ningún caso en los últimos 14 días y 3 defunciones desde el inicio de la crisis sanitaria. Y en Trebujena tenemos un total de 27 casos acumulados, el 0,28% de la población, un caso en los últimos 14 días que continúa de momento, y 2 personas que han perdido la vida por coronavirus en Trebujena desde el inicio de esta crisis sanitaria. Si te parece, Pepe, vamos a repasar también los datos tanto de la provincia como de la Junta de Andalucía, que llegan con algunas pero pocas novedades. Es cierto que la estabilidad también se muestra predominante tanto en nuestra provincia como en el resto de provincias de Andalucía. En Cádiz continuamos con tenemos un total de 1.581 confirmados, son 5 confirmados más en las últimas 24 horas, ya decimos que son datos acumulados desde el inicio de la crisis. El mismo número de ingresados y de pacientes en la UCI, 584 ingresados y 81 en la UCI, es un dato acumulado que lleva también a que continuamos en la actualidad con 9 hospitalizados y 6 personas en unidades de cuidados intensivos, mismos datos que en las últimas 24 horas. 159 personas han perdido la vida en la provincia desde el inicio de esta crisis, una persona más en las últimas 24 horas con respecto a los datos que hablábamos ayer,
y 986 personas ya sí han superado la enfermedad. Son 12 personas más que en las últimas 24 horas, que también es un dato importante y un dato que poco a poco, que estábamos estabilizados durante los últimos días, nos habíamos quedado en la misma cifra, y hoy ya podemos decir que son 12 personas más que por suerte han superado la enfermedad y han recibido ese alta médica. De esos 1.581 confirmados, 1.275 son por prueba PCR, es decir, que presentaban algún tipo de síntoma sospechoso por coronavirus, se le hizo la prueba y dio positivo. Y en Andalucía pues tenemos un total de 17.505 confirmados, son 23 confirmados más en las últimas 24 horas, un total de 6.270 pacientes ingresados, 8 pacientes más en las últimas 24 horas, pero tengo que incidir en este dato porque es una actualización por parte de la Junta de Andalucía en el cómputo total, no significa que sean 8 personas más ingresadas en las últimas 24 horas en los distintos hospitales de nuestra comunidad autónoma, el mismo número de personas en unidad de cuidados intensivos, un total de 1.419 fallecidos, uno más, contabilizamos el de la provincia de Cádiz, que ha sido el único fallecido en las últimas horas en nuestra comunidad autónoma, y 13.526 personas ya sí han superado la enfermedad. Esta cifra también ha subido considerablemente, 157 personas más en las últimas 24 horas, un dato que es cierto que ha subido y que esperemos que poco a poco continúe subiendo y continúen estas personas superando esta enfermedad. En relación a los casos de las hospitalizaciones, bueno, pues los que le he mencionado anteriormente, si ayer contábamos con 95 personas ingresadas, 34 de ellas en unidad de cuidados intensivos, hoy podemos decir que tenemos un total de 94 personas ingresadas, 33 en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, las hospitalizaciones en nuestra comunidad autónoma poco a poco también van en descenso. Tenemos una persona menos ingresada, una persona menos en unidad de cuidados intensivos, y bueno, pues esperemos que poco a poco estas cifras también vayan descendiendo. Y vamos a ver por último los datos de las últimas 24 horas en Andalucía, que nos lleva a ver que tenemos 28 positivos más por PCR, es un incremento del 0,22%. Es cierto que esta cifra ha aumentado en las últimas 24 horas algo más, ha tenido un pequeño repunte, 8 ingresos más, ninguno en la UCI, una persona más que ha perdido la vida en nuestra comunidad autónoma, que repetimos que la ha perdido en la provincia de Cádiz, y 157 personas que ya sí han superado la enfermedad. Por lo tanto, son los últimos datos que tenemos ahora mismo de la incidencia del coronavirus en Sanlúcar, que nos ofrece la Junta de Andalucía, y que con la excepcionalidad de la jornada de hoy les contaremos, pues ya en nuestro informativo les ampliaremos toda la información, porque no tenemos mucho tiempo para más, que hoy es un día especial y hay que recordarlo. Exacto. Pues nada, estaremos en contacto, ¿verdad, compañera? Y nada, hoy la excepcionalidad del día y del hecho, en este caso luctuoso, que se ha producido, pues vamos a dedicar prácticamente el programa a este hecho, a recordar la figura de Narciso Climent, con personas que le conocieron, que lo trataron de cerca y que nos pueden hablar maravillas seguro de él. Seguro. Porque nosotros también tuvimos ocasión de conocerlo también y no podemos hablar nada malo, al contrario, era una gran persona y la verdad es que sentimos mucho esa pérdida, como también sentimos mucho la pérdida de otra persona que también se nos ha ido, ha sido Juana Domínguez, que sí, fue colaboradora también de esta casa en distintas tertulias que mantuvimos, o sea, tuvimos la oportunidad de contar con ella, y también fue una persona que también fue, o que es muy recordada por muchísimas personas. Pues sí, la verdad es que yo me sumo a esas condolencias, os dejo para que hagáis ese especial programa, que nos perdonen también algunos cumpleañeros que se nos quedan hoy retrasados. Volvemos mañana con todo eso, porque nos hemos levantado, hemos amanecido con esta trágica noticia y es el momento de recordar a esta persona. Mañana tendremos mucho tiempo para más y seguro que celebraremos muchas más cosas. Hoy nos toca hablar de Narciso y de recordarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos a ir, digamos, hablando con distintos invitados que nos van a hablar, como explicábamos, de Narciso Climent. Narciso, que bueno, sobra prácticamente las presentaciones, porque yo creo que todo el mundo lo conocía
y aquellas poquitas personas que a lo mejor no recuerden un poco los datos de él, decir que era profesor de literatura, lengua española y literatura, era sacerdote también, investigador, historiador, había escrito más de una veintena de libros, muchos de ellos dedicados, aproximadamente 10, a tratar sobre la historia social de Sanlúcar de Barrameda en los tiempos antiguos, y bueno, pues una persona que fue pregonero también de la Semana Santa, en fin, la cantidad de hechos que Narciso, a lo largo de esos prácticamente 75 años de vida con los que contó, bueno, pues realmente costaría trabajo poderlo condensar todo en poquito tiempo. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar. Y la primera persona que tenemos al otro lado del sistema telefónico por videoconferencia es nuestro compañero Manuel Alcón, que está con nosotros ya. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Manuel, que también tuvo mucha amistad con Narciso, que lo apreciaba muchísimo y que queríamos hablar con él un poco. Manolo, imagino que la noticia te habrá llegado como una auténtica losa y estarás realmente consternado como estamos todos, ¿verdad? Yo creo que, como he podido comprobar en muchos medios, hoy es día de luto en Sanlúcar, porque Narciso era algo más. Algo. Bien, a mí me gustaría hablar de Narciso, que cuando yo, aunque lo he conocido porque he tenido relaciones familiares, realmente Narciso fue uno de los hombres que empezó a trabajar y ayudar a lo que era antiguamente la TDC de Sanlúcar. Hizo una serie de televisión que eso ha quedado para la historia de todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Y llegó a hacer 88 programas de televisión. Llegó a hacer para Sanlúcar 15 de los 88, el resto era de todos los pueblos. Precisamente ahí todavía está el equipo, uno de su equipo, era Francis Delgado, que está ahí, todavía es compañero nuestro en la tele, y vivió con Narciso directamente no fácil los programas. De cámara también llevaba Narciso a mi hija Regla, la mayor, y varios compañeros, Cueva, Jurado, varias personas, eran 5 el equipo, y los programas era una maravilla. Narciso ha dejado, creo, Pepe, que tú recordarás cuando nosotros hicimos una serie que se tituló no hace muchos años, por cierto, Dejaron Huella. Sí. Día que nos toque hacer el programa de Narciso, ese día será especial porque tenemos tantas cosas que será difícil recopilarla toda, ¿no? De este hombre. Efectivamente. Ya lo estaba yo comentando, Manolo, que sí. Sí. Yo he estado visitándole, viéndole, ha llevado con mucha resignación su enfermedad. ¿Cómo no iba a ser? ¿Cómo no iba a ser así? Yo creo que yo estoy hablando y estoy emocionado. Sí, Manolo, sí, posiblemente muchas personas más indicadas que yo, con más roce que yo con él, no pueda hablar y oír en la tele y decir más cosas de Narciso. Narciso ha sido querido, un hombre que usó mucho por la juventud. Cuando creó el grupo Fados, como he compartido con él en muchos momentos, como puede ser la conmemoración del centenario de la llegada de las Hermanas de la Cruz, que tuve con el equipo de él. Después siempre se le ha requerido para todos, siempre, para cualquier evento, que si pregonero, que si, en fin, Narciso creo que, y todos sus escritos. Precisamente estoy ahora con los escritos de él,
que se titula Rosa Samaritana, dedicado a Santa Ángela de la Cruz. Y la verdad es que yo cuando lo iba a verlo, lo veía y hablábamos, pero al salir decía yo tenía la fe de que se podía recuperar al menos, que el hombre pudiera recuperar. La fe es lo último que se pierde y la esperanza. Pero la verdad es que la cosa era grave. La última vez que fui a visitarle fue en el mes de febrero, el mes antes de la confinación, y ya después pues, he estado preguntando por él, pero además las visitas había que ser muy cortas, porque como él estaba, y los enfermos, yo recomiendo a todo el mundo que cuando vaya a visitar a un enfermo, sea un centro hospitalario, sean cortas, una visita muy corta, porque el enfermo necesita paz y tranquilidad. Pepe, hablarte de Narciso es hablar de todo un personaje. Claro. Yo creo que Sanlúcar ha perdido uno de sus valores más importantes. Yo creo que los reconocimientos que se le ha hecho creo que han sido pocos y pocos serán siempre, porque ha sido un hombre entregado a la enseñanza, entregado a su pastoral. Yo os puedo decir, no me importa decirlo públicamente, yo le animaba y decía: Narciso, tú tienes que ser obispo, porque estás preparado para ser obispo. No entiendo, aunque eres canónico de la Iglesia Catedral de Jerez, pero tú eres un figura y sería un obispo magnífico. Y él me decía: ay Manolo, ¿cómo tú? Y él no se daba cuenta que yo lo hacía con la mejor voluntad, porque era un figura, era una persona preparada para regir, digamos, llevar la pastoral a esta diócesis. En fin. Manolo era una persona que, como todos los grandes, era humilde en su forma de concebir y de comportarse ante los demás. Y esto que tú comentas de que podía haber sido perfectamente obispo, y seguramente podía haber sido mucho más que obispo, porque bueno, vemos que en todos los órdenes de la vida hay muchas personas que están a lo mejor donde no le corresponden, y en este caso personas como Narciso que podían haber estado muchísimo más alto de donde estuvieron, pero posiblemente las circunstancias de la vida y también incluso su propia concepción de no darse de nada, aun a pesar de ser una gran persona y tener una formación tremenda, pues le hacían a lo mejor no aspirar a un escalafón donde realmente podía haber estado perfectamente. Hemos visto imágenes en ese momento del año 2016, cuando se le concedía por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la insignia de oro de nuestra ciudad. Ahí le veíamos, ahí él ya estaba, digamos, había sufrido recientemente un ictus, ¿no, Manolo? Sí, efectivamente, el hombre no estaba muy bien de salud. Exacto. Pero había otras patologías que también le estaban afectando. Y el hombre, en fin, ya a partir de ese momento ya empezó a decaer y tener que quedarse en casa de su hermana. Desde aquí, y hablando de su hermana y de Paco y de sus hermanos y de toda su familia, quiero mandar un abrazo fraternal, un abrazo muy grande desde el corazón, porque yo creo que lo han cuidado. Manolo que se emociona recordando a su gran amigo Narciso Climent, y a Manolo que lo hemos visto muy entero en otras circunstancias. Vemos que Manolo, que la pérdida de Narciso realmente te está tocando de una forma muy especial. Incluso te hemos visto a ti, Manolo, afrontando circunstancias personales muy fuertes, y no te hemos visto tan derrumbado como en esta ocasión. Es que, bueno, pasa esto porque los sentimientos abordan a uno y, lógicamente, yo he estado a lo mejor enfermo, he estado con problemas, he pasado momentos muy duros,
Sin embargo, no me ha afectado tanto mi enfermedad, porque lo padezco yo. Pero Narciso, no por estar tanto con él, sé que más o menos, sino que Narciso era una persona que se daba a querer. Sí. Se daba a querer y es una persona que no se va a borrar de la mente tan fácilmente. Nos ha pillado en una fecha en la cual seguimos en estado de alarma, y creo que el pueblo de Sanlúcar podemos acercarnos poco a poco, con mucha paciencia, visitar, decirle el último adiós a Narciso, a Santo Domingo. Manolo, tú que eres una persona religiosa, has conocido a Narciso prácticamente en muchas facetas, como amigo, como compañero en las tareas, en este caso relacionadas con la televisión, pero como sacerdote, que también lo has conocido. ¿Qué te parecía la forma de ser de Narciso? Era un sacerdote que se salía un poco de la imagen del sacerdote típico que conocíamos de iglesia, era un sacerdote muy cercano, un sacerdote rompiendo un poco lo que eran los moldes. Por eso yo he dicho antes que yo bromeaba con él diciéndole que él tenía que ser obispo. No sé, que no entiendo a la iglesia como no lo ha escogido a él, ¿no? Cuando el relevo de Don Juan del Río, yo no lo entendía, no entiendo, a veces no se entiende la iglesia, ¿no? Es algo que porque estaba preparado. Primero, la juventud, que tan falta, le echamos mucha falta a la juventud en la iglesia. Él era el que realmente animaba a los jóvenes. Hay que ver la labor última que estaba haciendo él también allí en la capilla de la jodería, como lo querían. Era un hombre entrante. Escuchar a Narciso, estar con Narciso, convivir con él un poco, alternar con él, tener conversaciones con él, era una riqueza. Te enriquecía tus conocimientos. Era un hombre, yo creo que todo el mundo lo apreciaba porque era bondadoso, era un hombre que se entregó por su pueblo, amaba mucho a Sanlúcar, no solamente los tantos programas de televisión que hizo, sino que amaba, ha escrito, creo que hay tanto de él que tenemos para rellenar muchos libros. Era, por cierto, dentro de la comunidad religiosa de las Hermanas de la Cruz, creo que era Narciso Climent, profundizó mucho en la vida de Santa Ángela y también de la hermana purísima, que ya es santa. Yo creo que él era un hombre místico, un hombre que buscaba lo recóndito de la fe, buscaba la fe que tenía Santa Ángela y María de la Purísima. Él veía, él conocía el porqué, porque no todos en sí podemos ser santos, todo el mundo, todo ser humano puede ser santo. Pues Manolo, pero que la iglesia te nombre santo es por algún motivo. Manolo, pues te agradecemos muchísimo que hayas hablado de Narciso aquí en nuestro programa, porque tú lo conociste muy bien, y ahora nos vamos a despedir de ti precisamente escuchando el mensaje de condolencia, viéndolo al mismo tiempo también, de nuestro alcalde Víctor Mora, que también se hacía eco de esta pérdida y que también quería transmitir en nombre de todo el ayuntamiento las condolencias a los amigos, a la familia, en definitiva, de Narciso Climent. Así que Manolo, muchísimas gracias y nos vamos a quedar. A vosotros, Pepe, a vosotros, por coger y hacerle este pequeño homenaje a este pequeño sentir del pueblo, trasladarlo a todo el pueblo, para que todo el mundo sepa que Narciso, un gran sanluqueño, se nos ha marchado al cielo. Sí. Pues Manolo, un abrazo, muchas gracias. Pues nos quedamos con la familia. Nos quedamos con el mensaje del alcalde.
Pues vamos a ver. Me dicen los compañeros que tenemos el mensaje, pero yo no lo tengo en la pantalla en estos momentos. A ver si es posible que nos lo pueda poner para que podamos leerlo. Efectivamente, ahí está. Víctor Mora, como alcalde de Sanlúcar y en nombre de la Corporación Municipal y de todos los sanluqueños, quiero mostrar mi pesar por el fallecimiento de Narciso Climent Buzón y traslado mi más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. Este es el mensaje que nuestro alcalde, Víctor Mora, a través de las redes sociales, pues ponía de manifiesto con el mismo su pesar por esta pérdida que se producía pues prácticamente esta madrugada, y con la cual pues nos hemos despertado todos hoy consternados completamente, porque Narciso era una persona joven todavía, era una persona que creíamos que, como bien decía nuestro compañero Manolo Alcón antes, nos iba a durar todavía muchísimos años. Necesitábamos poder seguir contando con él durante mucho tiempo, porque fue una persona que, además de ser una persona muy querida, como ya hemos manifestado anteriormente, era una persona que también pues había hecho muchísimo, en este caso por Sanlúcar, en el sentido profesional, por supuesto, en la parte, en este caso, en la que estuvo desempeñando muchos años su papel como profesor en el Instituto Francisco Pacheco, y también su creación literaria que nos había dejado, y que, bueno, pues sirve en definitiva para que podamos un poco regocijarnos con haber tenido su presencia. Y nos vamos a quedar ahora con unos momentos precisamente de lo que veíamos antes en imágenes y que ahora vamos a ver y escuchar, que fue el momento de la entrega de la insignia de oro que el Ayuntamiento le ofreció en el año 2016. Este año los sanluqueños ofrecen su reconocimiento a una persona que ha dedicado parte de su vida a estudiar la historia de la ciudad, aunque, mejor dicho, a quienes nos ha analizado Narciso ha sido a nosotros, los sanluqueños y sanluqueñas, a lo largo de muchos años. Narciso es una persona de muchos perfiles, y su trabajo, su generosidad y su talento es tanto que es difícil abarcarlo en unos minutos. Su obra es tan extensa como profunda, y entre muchos formatos en los que ha desempeñado su labor como investigador y como divulgador histórico, destaca su gran obra sobre la historia social y económica de Sanlúcar. 10 tomos que le convierten en el más grande historiador vivo de entre los que trabajan hoy por el conocimiento histórico de la ciudad, desde el Luciferifanum hasta la transición democrática. También es novelista, poeta, ensayista, autor de relatos breves desde la lírica al ensayo. Su obra siempre ha estado bañada por una enorme sensibilidad y ternura. Pensador que encuentra en la palabra el vehículo de expresión de dos de sus principios motores, el sentimiento y la fe. El Narciso sacerdote es apoyo moral y espiritual de muchas personas que han encontrado y encuentran en él un apoyo esencial. Asiste a todos aquellos que le piden ayuda. Bien lo saben en su barrio marinero de Bajo de Guía, donde por tantos años ha sido capellán de Nuestra Señora del Carmen. Ha dedicado igualmente gran parte de su vida a la literatura y la lengua española, siendo estas una de sus mayores pasiones, que fue objeto y materia de su docencia a muchos jóvenes sanluqueños. Narciso, maestro en el púlpito y en la escuela, ejerciendo como maestro de la vida. Hay que tirar proyectos por el suelo y construir corazones de plata. Diría en uno de sus versos, cuánta verdad hay en esas palabras. Por todo ello, por ser una persona extraordinaria, por toda su obra y por difundir de manera magistral todos sus conocimientos, Sanlúcar se siente agradecida y te concede hoy, ante tu pueblo, la insignia de oro de la ciudad. Enhorabuena.
En los cuales se le entregaba a Narciso Climent en el año 2016, como comentábamos, esa insignia de oro de nuestra ciudad. Realmente la recogía emocionado, como hemos visto en las imágenes, y agradecido, por supuesto, de esa distinción que su pueblo, a través de nuestro ayuntamiento, le ofrecía ese día. Y bueno, pues tenemos ya otro invitado, también por videoconferencia. Se trata del párroco de Santo Domingo, Antonio Jesús Jaén Rojas, al que damos la bienvenida también. Antonio Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Momentos difíciles los que vivimos en esta jornada, y imagino que también podrá hablarnos Antonio Jesús, que también es un sacerdote. Decíamos antes de Narciso que era un sacerdote que se salía un poco de los cánones habituales, y yo creo que con Antonio Jesús nos pasa un poco por el estilo. Una persona también muy querida aquí en nuestro pueblo, porque también es una persona muy cercana y que consigue llegar al alma y al corazón de todo el mundo. Antonio Jesús, pues, ¿qué nos puede decir de este momento tan difícil para todos los que nos sentíamos amigos de Narciso? Efectivamente, momentos muy difíciles y tristes por la gran pérdida. Y se dice gran pérdida no como algo tópico, sino en el sentido más pleno y cierto de la palabra. Con la partida de Narciso, tanto la salud civil, religiosa, en todo ámbito, ha perdido a un hombre de oro, a un hombre grande. Yo siempre digo que detrás de un buen sacerdote, lo que hay de base es una buena persona. Entonces, a mí me gusta hablar de Narciso primeramente como un buen hombre, como una buena persona. A partir de ahí, todo lo que hubiera sido en la vida hubiera sido bueno. Luego fue profesor, como fue buena persona, fue un buen profesor. Si hubiera sido médico, hubiera sido un buen médico. Y si hubiera sido un sacerdote, hubiera sido un buen sacerdote, como lo fue. Pero hay una base y un cimiento que es la bondad y la gran persona que era, con un grandísimo corazón. A partir de ahí levantemos todo lo que levantemos y todo lo que hubiera hecho hubiera sido bueno. Respecto a que fue un sacerdote conciliar. Narciso se ordena en el post-concilio Vaticano II y se empapó de esa nueva forma de ser y de estar como sacerdote en el mundo. Nueva forma que actualmente el Papa Francisco está haciendo suya. Fue un hombre adelantado a su tiempo, un sacerdote adelantado a su tiempo. Fue un sacerdote que estuvo con el pueblo, en medio del pueblo, a ras de pueblo, caminando con la gente y con el pueblo. Y es el tipo de sacerdote que obviamente hoy demanda las personas, y es el tipo de sacerdote, yo es que no lo concibo de otra manera. Mira, yo una anécdota, decía Narciso, siendo un chavalín, yo era diácono, y me enviaron a archivar el archivo histórico del Cardenal Seguro, y me metieron en un sótano en el obispado donde no aparecía absolutamente nadie. Así me metieron en aquel sótano metido, archivando papeles viejos y legajos del archivo personal del Cardenal Seguro. El único que aparecía por allí, siendo yo ya 20 años, 20 y tantos años, el único que aparecía por allí era Narciso. Ya ves. El único. Yo a raíz de ahí empecé a entablar una amistad inmensa y grande con él. Sobre todo de confianza y de admiración. A mí era un sacerdote y una persona que me atraía muchísimo. Su forma de ser persona, su forma de ser sacerdote. Y cuando caigo aquí en Sanlúcar de Barrameda, que para él fue una
un gozo inmenso. Me decía Antoñito, ya te tenemos aquí en Sanlúcar. Pues fue mi pupilo, mi maestro aquí en Sanlúcar de Barrameda. Él conocía también los tiros y las vías por donde yo me movía, que eran parecidas a las de él, y siempre me decía, para ser como somos, se disfruta mucho, pero se sufre también muchísimo. Claro. Yo, ten cuidado por aquí, ten cuidado por allí. Fue mi maestro y mi pupilo aquí en Sanlúcar de Barrameda en los primeros años que yo pude disfrutar de él y de su compañía. Quedábamos todas las semanas para almorzar y para tomarnos nuestra copita en el Zamoa, también hay que decirlo. Era un sitio que nos gustaba muchísimo, era nuestro punto de encuentro. Y ahí departíamos sobre lo divino y sobre lo humano. Estamos viendo en estos momentos, Antonio Jesús, unas imágenes de cuando él ofreció el pregón de la Semana Santa, que fue un pregón también muy emotivo, un pregón muy bonito, un pregón que también rompió moldes en aquellos momentos y que, bueno, tuvo lugar en el teatro principal, en el antiguo teatro principal de aquí de Sanlúcar, ¿verdad?, ya hoy desaparecido. Posiblemente de los últimos pregones que se pudo ofrecer allí en ese teatro principal, ya después aquello se convirtió todo en lo que hoy en día es, un centro comercial pequeño con un grupo de viviendas alrededor, ¿verdad? No sé si tú tuviste ocasión, Antonio Jesús, de estar presente en ese pregón. No estuve presente en ese pregón, pero he escuchado ese pregón, el de la esperanza en su coronación, donde fue una pieza fundamental. Narciso atraía al auditorio porque todo lo que salía por su boca tenía su origen y su raíz en el corazón. Por lo tanto, un hombre que habla desde el corazón le llegaba al auditor al corazón. Sí. Entonces, yo le digo, tienes un poder de encantamiento. Yo se lo decía, tienes un poder de encantamiento al auditorio, tenerlo embobado, y 1 hora, 2 horas, y la gente concluye diciendo qué corto me ha parecido, porque hacía disfrutar a la gente. Oírlo era un grandísimo placer. Pero todo partía de ahí, ¿no? Pero es un gran humanista, sí, un hombre humanista, ¿vale? Y hablaba del corazón y a la gente le llegaba al corazón. Claro. Antonio Jesús, estamos viendo unas imágenes de una conferencia en la que coincidieron ustedes los dos ahí en la parroquia de San Nicolás, si mal no recuerdo, el año 2012. Efectivamente. ¿Te acuerdas tú de esos momentos? De la erección de San Nicolás como parroquia. Y ya te digo, como Narciso, yo lo tenía para todo. Y era mi amigo. Sí. Yo caí en Sanlúcar de Barrameda y ya te digo, él era mi amigo, él era el que me ayudaba. Él fue mi pupilo, el que me guiaba. Entonces, para cualquier cosa que le propusiera, ahí tenía Narciso. Es más, él sabía que yo era muy rociero. Sí. Y cada vez que me tenía que ir al rocío, decía, cuenta conmigo y vete, ¿eh? Cuenta conmigo y vete. Entonces, pues, un año que yo me iba al rocío, él me suplía en la parroquia de San Nicolás para que yo me fuera. Sí. Antonio Jesús, el tema de la misa que se va a celebrar, digamos, como despedida de Narciso Climent en la parroquia que en estos momentos tú diriges, que es la parroquia de Santo Domingo, donde además, según tenemos entendido, se va a colocar la capilla ardiente durante varias horas. No sé si va a ser algo especial. Imagino que actualmente, por el tema del coronavirus, que impide que podamos estar todos, en este caso, juntos, con cierta cercanía, imagino que va a ser una ceremonia que se va a oficiar con algunas cortapisas, ¿no? Efectivamente. Yo siempre digo, a un hombre grande hay que despedirlo a lo grande. Sí. ¿Vale? A mí me ha dado mucha pena en toda esta crisis sanitaria que a esas personas que fueron una generación grande, que fueron nuestras mayores,
muchas veces no se le ha despedido de forma grande por las circunstancias en las que estamos atravesando, obviamente. Con Narciso, yo repito, fue un hombre grande que hay que despedir a los grandes, ¿vale? Esto en comunicación con don Víctor, nuestro alcalde, me cuesta decirle don Víctor, porque es amigo mío, don Víctor, ¿vale? Sí. Para estas cuestiones, ¿vale? Lógicamente se va a observar todo lo que se dispone en ese decreto de alarma. Todavía estamos en estado de alarma, hay ciertas disposiciones que hay que observar, ¿vale? Y no se dispensa a nadie, todos tenemos que escrupulosamente observarla y así se hará. En la capilla ardiente estará abierta de 4:30 a 7:30 de la tarde, contemplando las medidas de seguridad sanitaria, primero las higiénicas, tendremos gel para manos, hay que llevar mascarillas porque estamos al interior guardando el aforo del 50%. A las 7:30 oficiará la misa funeral el señor obispo, don José Marcelo Pérez, y se observará las disposiciones de aforo, 50% con mascarilla, porque estamos al interior de un espacio cerrado. Allí no se ha reservado espacio nada más que para la familia y 2 o 3 autoridades, amigos íntimos que él tenía, pero luego se irá completando el aforo como vaya llegando el pueblo. Consciente de que Narciso era un hombre archiconocido, no solo aquí en Sanlúcar de Barrameda, sino en nuestra diócesis, y yo te diría en parte de Andalucía, ¿vale? Que tenía muchísimos amigos, muchísima gente que lo quería, pues que lógicamente por esa restricción no van a poder estar presentes. Pero seguro que toda Sanlúcar de Barrameda siente como suya esta pérdida, y ya habrá ocasión, Dios quiera que la haya, para que cuando cambien las circunstancias pues podamos celebrar una misa, ¿vale? Y se puedan reunir allí pues toda la gente que lo quería y todos sus amigos. Efectivamente. Pues nos vamos a quedar, en este caso, Antonio Jesús, con unos momentos de ese pregón al que aludíamos antes, en el cual veíamos a Narciso y lo escuchábamos todo el mundo atentamente, cómo hacía referencia a esos momentos tan entrañables de la Semana Santa de Sanlúcar. Te agradecemos muchísimo que en estos momentos tan duros nos hayas atendido y nos hayas hablado de Narciso, al que todos pues queríamos tanto en este caso. Antonio Jesús, un fuerte abrazo. Y nada. Muchas gracias a ustedes por este programa especial. Un grande que hay que despedir a los grandes. ¿Verdad que sí? Gracias. Un abrazo. Pues nada, nos quedamos con esos momentos de ese entrañable pregón y bueno, pues ahora mismo seguimos aquí en Contigo. Contemplando la noche negra de su dolor, quiso Sanlúcar atar el tiempo y echando sus líricas golondrinas a volar, buscó guirnaldas de amor en bellos nombres para colocarlas sobre la frente dolorida de la señora. Y la llamó Victoria, rojo clavel de paz, victoria segura de nuestro paso por la tierra. Y la llamó lágrimas, lágrimas blancas de nuestras penas que empapan nuestro existir de brillantes y azucena, y la llamó amor, sublime amor, que extiende sobre sus hijos caminos de ternura y seda, y la llamó gracia y esperanza, cáliz de belleza y esperanza del barro de nuestras tristezas, y la llamó dolores, coronada bondad morena, que clava en su corazón nuestros puñales de piedra, y la llamó amargura, dolido embrujo de sombra, en cuyos ojos el amor de Dios enciende primaveras, y la llamó estrella, sonrisa que llora, cáliz del llanto que no apaga su belleza, y la llamó mayor dolor, blanco perfil de eternidades, sacramento de Cristo con tus dulces cadencias, y la llamó
Madre de las penas, nido del llanto, Madre universal, lluvia silenciosa de nuestras sementeras, y la llamó esperanza, nombre bendito, verde llanto, y para nuestras sequedades, fuente serena, y la llamó angustias, troncheada flor en doblar de campanas, madre de los tormentos, que arrancas quejíos a las hojas muertas, y la llamó soledad, soledad de la tumba y soledad del madero, blanca azucena de luz que va abriendo surcos donde fructificará la pena negra. Pues ahí estaban las palabras de Narciso Climent en ese pregón pronunciado en torno a la Semana Santa. Y bueno, pues vamos a seguir hablando con más personas, en este caso, que de alguna forma pueden dar testimonio. La verdad es que serían tantísimas las personas que podrían dar testimonio de Narciso Climent que bueno, que nos harían falta muchísimos programas para poderlo albergar. Pero bueno, nosotros hemos elegido a varias de estas personas y una de ellas se encuentra justamente con nuestro compañero Javier Ibáñez en estos momentos, y es en este caso José Romero Tallafigo, otra persona que sanluqueña también en este caso, que también tuvo un contacto muy directo con Narciso y bueno, era una persona entrañable también para él, amigo en definitiva de Narciso. Así que nos quedamos con Javier. Javier, buenas tardes. Nos unimos desde luego a ese pesar que siente la ciudad con motivo del fallecimiento de don Narciso Climent. Evidentemente estamos nosotros en el interior del templo de Santo Domingo, donde se espera la presencia de su cuerpo en torno a partir de las 4:30. Tenemos que agradecerle siempre en esta casa, ya lo hemos escuchado también, pues la cantidad de cosas que ha ido sacando de nuestra ciudad, libros, conferencias, predicaciones, pregones. Era un hombre bastante integrado en la sociedad sanluqueña, en el mundo de las hermandades. En la mañana de hoy también nos acompaña José Romero Tallafigo. José, buenos días. Hola, buenos días. De momento vamos a hablar un poquito de él. Háblanos un poquito de don Narciso Climent. Hombre, como amigo, lo mejor. Como profesor, magnífico, porque la juventud está ahí, todos los alumnos que han pasado por ahí, pues no tienen palabra para hablar de su gestión y su docencia, ¿no? Se ha preocupado mucho de la juventud de Sanlúcar. Incluso fue de los primeros que hizo el club famoso Fado. Después, como sacerdote, ha sido su labor ejemplar, y aparte todo lo que se le pedía y todo lo hacía con sumo placer y bien hecho, porque era un trabajador nato. Nosotros en ASEA le hemos publicado varias obras, entre ellas la estrella de las obras es la historia de Sanlúcar, historia de nuestro pasado, y es una obra magnífica, un trabajo de chino, vamos, una cosa impresionante. Ahí ha quedado. Yo estoy muy satisfecho de lo que le hemos publicado a Narciso. También le publicamos el libro de calles y plazas de Sanlúcar, que está agotado. También él hizo el libro de la coronación de la esperanza. Hizo también el libro de La Salle. Me muevo porque, perdón que te interrumpa, porque a este libro te refieres, ¿no? Historia social de Sanlúcar de Barrameda, sí. Este es un libro bastante completo, me decía. Son 10. Son 10. 10 ejemplares. Ese es un libro. ¿Qué tiempo, por ejemplo, qué te contaba él cuando estaba escribiendo este libro? Por época, él lo tenía escrito ya, cuando vino a mí ya lo tenían los 10 escritos. Sí, bien. Eso quedará para la historia, para consultar, para bibliotecas, para en casas, en domicilios y demás. De hecho, ya esto lo consultan, vienen las consultas, los historiadores cuando consultan, viene ya la referencia de Narciso Climent Buzón. Es una historia que jamás nunca se había contado, ¿sabes? Nunca. Siempre se contaban los duques, las alturas, y entonces él se dedicó a la parte del pueblo. Y es de lo que trata. Estos libros tratan del flamenco, de los toros, de la vida de la gente de Sanlúcar, lo que no se escribía antes. Hombre, que eso quedará como éramos, como hemos vivido la fiesta, como todo, ¿no? Un poquito. Habla de la feria, habla de los cantadores flamencos, habla de muchos personajes de Sanlúcar. También estamos vinculados, estamos viendo ahora como también tuvo un momento para un aniversario, me imagino que el de las escuelas cristianas de La Salle, ¿no? Exactamente, él escribió ese libro también con sumo gusto y minuciosamente. Ahí vienen todos los alumnos,
toda la fotografía, toda la historia, es magnífico, vamos. Eso ha quedado ahí, él ha dejado huella, ¿eh? Eso te iba a preguntar, porque él se ha parado en esta efeméride de los 100 años de las escuelas cristianas en Sanlúcar, pero él realmente estaba muy presente en muchos eventos, en muchas cosas de la ciudad. Estaba en todo. A ti me falta un libro por ahí, que creo que, bueno, tiene publicado muchísimos libros. Este, por ejemplo, que tengo en la mano. No, este es la misma colección. Es otro tomo, ¿no? Esto tiene... cada libro lo dedicaba a una época y pone en los tiempos de Rubio Contreras. Ajá. Tuvo que quedarse presente en la ciudad. Exactamente. Tiene una calle en Sanlúcar, que poco se usa, casi todo el mundo la lleva por la calle Laje, pero este es otro de los tomos que don Narciso Climent fue plasmando para la historia de nuestra ciudad, como de personajes y demás, y el móvil que en estos momentos nos suena, que es de lo más inoportuno. Pues como digo, hoy hay que rendir un homenaje a alguien que está muy presente en muchos estamentos de la ciudad, ¿verdad? Se lo merece. Se lo merece. El hombre. Él ha estado siempre muy cercano a los más jóvenes, ha estado haciendo programas en esta casa, ha ido recorriendo la provincia de Cádiz, nos ha ido acercando poco a poco cada uno de los pueblos, y qué buen recuerdo tenemos que tener de él siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y aparte ha dejado una huella que el último tomo, el 10, que se presentó hace 2 años, ya él estaba malo, y estaba dedicado desde el periodo de la época del franquismo hasta Medina la Pieza. O sea, las primeras elecciones democráticas. O sea que los libros son 10 tomos cronológicamente hasta llegar a la moción de censura de Medina la Pieza. Ahí termina el tomo que hizo yo. La relación entre don Narciso Climent y Aceja de Sanlúcar ha sido muy fluida, habéis publicado todo, ¿no? Sin problema ninguno, encantador. Y con mucho gusto, estoy satisfecho de lo que hemos hecho. Él también. Eso quedará para la historia, ¿no? Para la historia, sí. Bueno, pues hoy se reunirá en torno a este antiguo convento de los dominicos, hoy parroquia de Santo Domingo, se reunirá buena parte de la cantidad y variedad de amigos que tuvo don Narciso Climent, ¿verdad? La verdad que sí, que tiene. Se nos va a quedar pequeño, aunque hoy hay que cumplir todas las normas de seguridad, pero... Por supuesto. Ya es lo que hizo, lo ha hecho. Ya lo ha hecho. El hombre ya está ahí. Lo bueno de estas personas tan trabajadoras es que dejan una huella. Y aparte la huella escrita queda para siempre. Es un testimonio que deja ahí para los sanluqueños bastante importante. Ha predicado a la patrona de la ciudad, a su hermandad de la esperanza, a Bajo de Guía. Ha hecho los artículos para la revista de la imprenta Santa Teresa, ha hecho la revista para los aniversarios, para todas las revistas que se han hecho, tú le pedías un artículo y lo hacía. La Hermandad de la Caridad hizo el año 1915 un libro y también se le pidió un artículo, y también, que fue de los últimos que hizo. De los últimos que hizo. Sí. Bueno, pues hoy hay que estar con él, a sentirlo cercano siempre, porque forma parte ya del legado de personas de nuestra ciudad que han dejado un importante momento histórico para recordar y tenerlo como punto de referencia. Yo esta mañana cuando me he enterado me he quedado impresionado, a pesar de que sabía que estaba mal, pero la verdad que duele. Los amigos duelen. Pues hoy no paran de sonar los teléfonos porque alguien nos ha dejado, pero su cuerpo y su legado, su historia, su sabiduría, sus grabaciones, todo lo ha dejado plasmado en cada uno de los rincones de esta ciudad. En nuestra televisión tenemos bastante documentación sobre él, en presentaciones de libros, en la vida cultural de nuestra ciudad. Don Narciso Climent ha dejado de estar con nosotros en Sanlúcar, en nuestra ciudad, pero va a estar siempre en el pensamiento, en el archivo, en la biblioteca, como un punto de referencia que hay que consultar. Pues vaya también este pequeño homenaje desde esta parroquia de Santo Domingo, que le espera su cuerpo a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 7:30, y que veremos cómo el máximo pastor de la iglesia, en este caso nuestro obispo, vendrá precisamente a despedirlo su cuerpo en Sanlúcar de Barrameda. Pues nos quedamos nosotros con estos 3 libros que forman parte de muchísimos que tiene precisamente publicados. El patrimonio que nos ha dejado. El patrimonio que nos ha dejado. Muchísimas gracias. A ti. Nos quedamos nosotros con estas imágenes.
Javier, pues nada, muchísimas gracias. Saludos también a José Romero Tallafigo, que sabemos que es una persona también que ha hecho mucho por la cultura y sobre todo por los temas que tienen que ver con la historia de Sanlúcar, un aficionado en este caso y un enamorado de las cuestiones históricas, y que, bueno, como no podía ser de otra manera, pues también era muy amigo de Narciso Climent, que en definitiva, como bien vosotros habéis dicho y nosotros nos sumamos a ese pensamiento, es una persona que deja mucho tras de sí y tardará mucho tiempo en que lo olvidemos y que lo olviden también las próximas generaciones, porque será una manera, en definitiva, no solamente de perpetuarlo, de perpetuar su memoria, sino también de que todo eso que él ha querido transmitir, pues en este caso sirva de enseñanza para todos nosotros. Y como enseñante también Narciso Climent fue un elemento indiscutible para muchísimas personas. Entre ellas tenemos ya al otro lado del tema telefónico, por videoconferencia, una persona que también fue amigo de Narciso y al mismo tiempo fue alumno suyo, Javier Pertegal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Tristes momentos, ¿verdad, Javier? Tú fuiste alumno y fuiste amigo personal también de Narciso, y bueno, imagino que cuando te llegó la noticia de su fallecimiento esta madrugada también estarás consternado y estás todavía que no te lo crees, ¿no, Javier? Es cierto, Pepe, la verdad que es una noticia que bueno, no por, digamos, no esperada, porque sabía de que su estado de salud está empeorando progresivamente. Pero bueno, la verdad que no sabía que en estos últimos días ese estado se había agravado tanto, y esta mañana, pues, cuando me enteró la noticia, pues la verdad es que ha sido un palo tremendo por el aprecio que, como bien dice, como amigo y como antiguo alumno, pues le tenía a Narciso, ¿no? Tú lo has dicho, Javier, este estado de confinamiento en el que estamos inmersos nos ha provocado muchísimas cosas, pero entre otras cosas nos ha provocado que perdamos un poco el hilo de las personas que son amigos nuestros, que están más o menos cercanas, porque precisamente nos ha aislado prácticamente a todo el mundo, cada uno en nuestras casas, con poca salida, y desgraciadamente cosas como esta que tú bien nos contabas, Narciso, estos últimos días parece que había empeorado, nos ha cogido a todo un poco fuera de juego en ese sentido, ¿verdad? Javier, ¿cómo era Narciso como profesor? Tú que lo tuviste, tú que fuiste alumno suyo durante varios años ahí en el Francisco Pacheco. Pues la verdad que Narciso como profesor era extraordinario, no porque se haya ido en estos momentos, sino porque lo era así. Yo recuerdo a Narciso como una persona cercana, una persona súper educada, súper cordial, preocupada siempre por cualquier problema que tuviéramos cualquiera de los alumnos. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque además, y hablo ya de otra relación también que tuve con él, porque se da el caso de que yo lo conocía antes incluso de ir al instituto. Ocurre que yo era monaguillo cuando tendría unos 9 o 10 años de la parroquia de aquí del Carmen de Bonanza, y él estuvo aquí, creo recordar que fue un par de años sustituyendo al párroco que había en aquel momento, hasta que encontraran a otro sacerdote que se ocupara de la parroquia. Entonces yo ya ahí tenía amistad con él desde entonces, y cuando llegué al instituto, pues la verdad que me alegró muchísimo cuando llegué al primer curso de bachillerato, primer curso de BU, de ver cómo él era el profesor que teníamos de literatura, y además creo recordar incluso que era nuestro tutor. Entonces, pues, yo de Narciso no más que puedo decir cosas buenas como profesor, al igual que en el resto de su faceta como persona. Recuerdo particularmente, que siempre lo llevaré grabado, que fue el que realmente a mí me dio las mejores lecciones de ortografía en concreto que he tenido. Yo siempre, lo comento como anécdota, soy muy escrupuloso, por ejemplo, con el tema de los acentos a la hora de escribir y demás. Y siempre que tengo duda a la hora de poner un acento, no me acuerdo de él, porque él, quiero recordar que fue en segundo de BU, me facilitó un librito así pequeñito, era muy pequeñito, con el tema este de las reglas de ortografía, y a raíz de ahí pues me solucionó ese problema que hasta entonces tenía. Pero vamos, podía contar 1000 historias, anécdotas. Recuerdo también con mucho cariño que
gracias a él pues se formó la pandilla de jóvenes en aquel entonces, ahora un poquito menos jóvenes que formamos todavía, a raíz de un grupo de teatro que él creó en el instituto, en el que nos agrupamos gente prácticamente de todos los cursos. Estuvimos haciendo varias obras relacionadas con el curso de literatura que él nos impartía, y recuerdo que incluso estuvimos haciendo representaciones fuera ya también del instituto, en Olvera, del que él también era arcipreste. O sea que te podría contar mis vivencias, pero yo destacaría sobre todo la figura de Narciso, su integridad, su cercanía y al fin y al cabo su gran humanidad por encima de todo. Exacto. Como profesor yo recuerdo, bueno, a mí personalmente no me dio clases, sí coincidí en los años aquellos en el Francisco Pacheco, y todo el mundo lo que nos contaba de Narciso, entre otras muchas cosas, era justamente que rompía lo que eran los moldes en cuanto a lo que todo el mundo concebía un poco la figura de un profesor de instituto, ¿no? Que parece que bueno, que estaba un poco como en un pedestal todo el mundo subido, y tú como alumno pues era, sin embargo Narciso en ese sentido rompía completamente los moldes, era el profesor amigo, una figura que actualmente es muy habitual, pero que en aquel tiempo era algo impensable, y también el sacerdote amigo igualmente, ¿no? Que el sacerdote también se veía en aquellos tiempos como una figura inalcanzable, muy distante, y sin embargo en el caso de Narciso era completamente distinto. Era la persona que desde el momento que tú lo conocías era tu amigo, desde el principio. Yo recuerdo que él, de hecho, en ese sentido tenía siempre las puertas abiertas de su casa, cuando él vivía enfrente del instituto, en la Huerta Iraola, y aquello, pues la verdad que su casa, como he dicho, era un ir y venir de alumnos, de amigos, pues siempre estaba al lado de nosotros. Cuando alguno a lo mejor tenía algún tipo de problema, que en aquella época también era difícil, a lo mejor acudir a algún servicio, incluso con tus padres, determinadas cuestiones personales a lo mejor un poco más delicadas, pues él siempre tenía las puertas abiertas para todo el mundo, para echar una mano, para ayudarte. Recuerdo muchísimas reuniones de amigos allí también en su casa, comida, barbacoa, fiestas, la verdad que era una persona encantadora, de esas personas que te marcan para toda la vida. Efectivamente. Veíamos antes imágenes de una de las presentaciones que hizo aquí en nuestra casa, hablando de uno de los libros precisamente de los que antes hacía referencia nuestro compañero Javier Ibáñez. Veíamos otras imágenes. Bueno, la verdad es que nosotros afortunadamente hemos tenido un contacto con él muy cercano, porque él ha colaborado mucho aquí en nuestra emisora, con mil cosas, y bueno, la verdad es que tenemos un archivo de Narciso que podría llenar muchísimas cosas. A mí me gustaría que nos pudiéramos despedir, Javier, de ti, pues no sé, recordando alguna anécdota que se te haya grabado más que otra de tu, en este caso, de tu amistad con él, algo que te acuerdes especialmente en estos momentos. No por, digamos, aliviarme el momento, que entiendo que el dolor no lo va a quitar nadie, ¿no? Pero me gustaría a lo mejor terminar con algo que nos levante un poquito el ánimo, ¿no? Y es que él también tenía un sentido del humor estupendo. Tenía una risa, además, recuerdo, súper contagiosa. Y bueno, y recuerdo, por ejemplo, en el instituto, ya que hemos hablado antes del instituto, pues solíamos hacer también, dentro de ese grupo de teatro, digamos así, que formamos, hicimos unas escenas carnavalescas que también tuvimos oportunidad incluso de representarlas en varias ocasiones, y lo mismo que él, por supuesto, se encargaba y ponía todo de su parte para que fuera lo mejor posible. En alguna ocasión nosotros aprovechábamos para gastarle una pequeña broma, metíamos dentro de esa obra alguna parte que nosotros utilizamos para reírnos un poco con él y demás. Y recuerdo, por ejemplo, de hacer incluso una parodia de la Celestina, del Miñocí, que lo pasábamos con él bomba en esas ocasiones, y por eso digo, yo siempre lo recordaré con ese gesto afectuoso y con esa sonrisa tan contagiosa que tenía. Me gustaría terminar así, desde aquí, pues, por supuesto, darle un gran
abrazo a él, donde lo llevaré siempre conmigo en mi corazón, a la familia, a todos sus allegados. Por supuesto que sí. Pues Javier, muchísimas gracias también por intervenir aquí en este programa especial que hemos hecho hoy en torno a la figura de Narciso. Nos vamos a despedir justamente de ti con unas imágenes y el sonido, en este caso, de esa conferencia que él pronunció con motivo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de la Caridad, donde él también pues nos ofreció su forma de ver este momento tan especial. Javier, muchísimas gracias y nos quedamos con las palabras de nuevo de Narciso Climent. Muchas gracias a vosotros y gracias por este recuerdo tan bonito que estáis teniendo con él. Indudablemente es una satisfacción el intervenir en estas conferencias y el hacerlo con mi extraordinario amigo Manolo. Es una lección que él ha expuesto de manera muy sintética, porque a Manolo lo dejamos hablar de estos temas y yo creo que llegan los Reyes Magos y todavía le queda a Manolo cuerda, porque Manolo es una persona que siente esto, que lo siente, que lo vive, que tiene unos conocimientos enciclopédicos verdaderamente extraordinarios. Nosotros nos podíamos preguntar, ¿por qué se produce este enlace entre las diosas madres paganas y la devoción posterior a la Santísima Virgen? Os diría que incluso este enlace ha escandalizado a muchos teólogos, mariólogos y gente que decían que de ninguna de las maneras, que era pura coincidencia una cosa con la otra. Yo voy a intentar simplemente deciros lo que hay al respecto. En primer lugar, la opción de la Iglesia primitiva por asumir, adaptar, purificar e incorporar al desarrollo de la teología esta larguísima tradición de diosas madres fue total y completamente inevitable. Total y completamente inevitable. ¿Por qué? Hay una palabra que nos lo explica con toda claridad y que esta palabra es válida pues para muchos aspectos diversos de diversa ciencia. Es la palabra sustrato. Igual que en el mundo de la arqueología, y Manolo lo sabe muy bien, hay unos sustratos que no solamente nos indican la época a la que pertenece el objeto que hemos hallado en un sustrato o en otro, sino que también el sustrato tiene una influencia en lo que posteriormente va a venir, en esa realidad. Esto lo vemos totalmente, por ejemplo, en la lengua. La estancia de los árabes aquí en Al-Ándalus y en España dejó una serie de características que constituyeron un sustrato que luego, cuando se empieza a construir la lengua castellana, cuando la lengua castellana entra en contacto con ese sustrato árabe, muchos elementos, por ejemplo, la aspiración fonética, pues la vamos a recibir como consecuencia de ese sustrato que hay en la lengua, en el ambiente. Así, por ejemplo, la aspiración, el que las palabras que comiencen por H aspiren, es una influencia de carácter árabe. Por eso aquí en Andalucía es más fácil decir hambre, eso es una aspiración, ja, eso es una aspiración, que decir hambre. Para nosotros la H no es muda, sino que por influencia árabe la H está contaminada por el sustrato árabe de la aspiración. Hay otra palabra que explica también esto, y en esto ya sí la Iglesia fue muy inteligente, y es el concepto de religiosidad. Hay una diferencia entre religiosidad y religión. Las dos parten de la misma raíz. Religio significa atar, unir, y el hombre siempre ha tenido necesidades del hombre
de la más remota antigüedad, ha tenido necesidad de no sentirse solo en medio del mundo, sino de sentirse religado a algo sobrenatural, a algo que estaba por encima de la naturaleza. Y ahí surge la religiosidad. Por eso el hombre primitivo inventa su propia religiosidad, o es decir, responde de una determinada manera al sentimiento interior que tiene de sentirse protegido. Y ahí van a ir surgiendo, claro, uno de los sentimientos fundamentales en el hombre y en los animales es el de la maternidad, no así el de la paternidad. No existen dioses que yo conozca, no existen dioses padres con la misma intensidad que existen diosas madres en la antigüedad. Entonces, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la religión. La religiosidad es un sentimiento universal, es un sentimiento que se produjo y se seguirá produciendo en el hombre. Por más que el hombre pretenda romper la atadura que le enlaza con el misterio, esa atadura nunca la rompe. Misterio existe para el creyente y para el no creyente. Sin embargo, la Iglesia Católica, el cristianismo, mejor dicho, cuando empieza a evangelizar, aprovecha todos aquellos elementos de religiosidad existente, los purifica y los transforma. Así, por ejemplo, históricamente, pues está documentado que el cristianismo sustituye las fiestas paganas por las fiestas cristianas, desde todas las más remotas hasta la actualidad. Surge la fiesta del Día del Trabajo, inmediatamente la Iglesia constituye la fiesta de San José Obrero, para de alguna manera cristianizar una fiesta que ha brotado con un simbolismo, con una característica, diríamos, de carácter extra cristiano. En el siglo VI, San Gregorio Magno ordenó que no se destruyeran los templos paganos, sino que se transformasen en iglesias cristianas. Fue una muy sabia medida, porque en otras civilizaciones a una civilización ha correspondido arrasar todo lo que había anterior. Aquí, en Sanlúcar de Barrameda, pues cuando entran los castellanos, arrasan en una gran parte todo lo que había sido anterior del mundo árabe, y los árabes otro tanto con respecto a los cristianos. Tenemos en Sanlúcar, sí, lo que la tradición dice es verdad, pues tenemos un ejemplo de cómo un elemento árabe, una de las torres del castillo famoso, legendario, mitológico, el castillo de las 7 torres, se dice que una de las torres, aquí está don Fernando Cruz, que previsiblemente él pudiera hablar de esto con más precisión que yo, pero se dice que una de las torres es la actual torre campanario de la Iglesia Mayor. El cristianismo, por tanto, toma no solamente el concepto de maternidad, del que Manolo ha hablado tan profundamente, sino que integra toda la realidad de religiosidad que existía con anterioridad. Los símbolos, toda esta simbología de las diosas Astarte, de las Semíramis, de otra serie de diosas antiguas, son aceptados y cristianizados. Las imágenes, los vestidos, los santuarios, los lugares de peregrinaciones, las ofrendas, regalarle a las vírgenes coronas, joyas, los esvotos ya existían en esta antigüedad, que hoy lo vemos todavía en los santuarios que tenemos, en Regla, en la Basílica de la Caridad, la Virgen de los Remedios, inclusive hasta la tradición de plasmar la imagen de aquella persona que había recibido
una gracia, un don, una merced de esa imagen, plasmarla en un trocito de plata y quedar ahí como un esboto. Irá viendo en el horizonte de su existencia realidades nuevas, la división de poderes, el reconocimiento de la soberanía popular, la supresión de algunos privilegios, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la vertebración de la sociedad regida por una Carta Magna constitucional, el reconocimiento de algunos derechos inherentes a los individuos, la descentralización gubernativa, el reconocimiento del ejercicio de algunas libertades, la contribución en consonancia con las posibilidades económicas de cada cual y la ya mencionada libertad mercantil. No obstante, es de reconocer que este catálogo de conquistas sociales no sería nunca lineal, sino que tendría pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, avances y retrocesos. Tiempo es este en el que se enfrentarán virulentamente dos actitudes: la permanencia de las sombras ilustradas y el miedo a la libertad, anidadas en los sectores más privilegiados de la sociedad, se opondrá con todas sus fuerzas a las ansias de cambio social existentes en las clases populares. Que disfruten de la lectura. Muchas gracias. Salud. Pues la verdad es que Narciso era también pues un gran entendido en temas de lengua y literatura. No en vano era profesor de instituto, catedrático en este caso de lengua y literatura. Y bueno, aparte de, en este caso, ser sacerdote, historiador y demás, pues en temas lingüísticos era también un experto y lo demostraba hablando justamente de estas cuestiones dentro de un apartado como era en este caso la conferencia con motivo de este cincuentenario, donde perfectamente hacía en este caso una correspondencia entre lo que es religión en este caso y lingüística estupenda, ¿verdad? Muy ilustrativa. Bueno, pues vamos a seguir en este especial, aunque ya estamos muy cerquita del final y tenemos a un compañero nuestro también. Empezábamos con Manolo Halcón, compañero nuestro, y terminamos con otro compañero también en las labores de la casa, que es Francisco Javier Delgado Montalbán. Francis, para todos nosotros, que fue una persona también que vivió muy cercanamente con Narciso, pues toda esa serie de programas que se hizo de Tu pueblo y el mío, etcétera, etcétera. Francis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Imagino que tú también te encontrarás realmente consternado, porque sabemos que tú apreciabas muchísimo a Narciso y su pérdida pues ha supuesto realmente un duro golpe para todos nosotros y especialmente para ti. Hombre, no solamente para mí, ¿no, Pepe? Supongo que para todos los sanluqueños y los que estábamos un poco más cercanos a él, era un hombre, como estoy diciendo, muy cercano y muy amigo de sus amigos. Claro. Aparte que todo el mundo hablaba bien de él, pero no porque sea un tópico de él, como alguien que ya se ha ido, que se puede decir, qué buena persona es, ¿no? No, es que verdaderamente Narciso lo era realmente una extraordinaria persona. Y una pérdida como esta, pues la verdad que se siente, y más en estas circunstancias que han ocurrido, Pepe. Claro. Francis, estábamos comentando que Narciso colaboró mucho con esta casa en innumerables programas, pero especialmente dejó mucha huella con aquella serie de Tu pueblo y el mío, en el cual pues prácticamente durante 80 y tantos capítulos no solamente dedicó muchos de ellos a Sanlúcar, sino a recorrer a prácticamente toda la provincia. Y esos recorridos en gran parte los hizo contigo como cámara y en definitiva pues acompañándole en esas labores. ¿Qué recuerdas tú de aquello, Francis? Pues hablas tú de Manolo Halcón, y creo que fue Manolo Halcón el que nos puso en contacto, porque me parece que fueron sobre el año 87 o por ahí cuando comenzamos a grabar el programa. Y aparte que Narciso estaba siempre dispuesto a todo, no solamente a este programa de televisión, sino a cualquier colaboración con lo que fuera necesario. Vamos, que él
nunca decía que no a nadie, siempre colaboraba y eso, volviendo a lo que estaba diciendo, que Manuel Alcón fue el que me puso en contacto y dice, mira, hay unos programas que vamos a hacer un proyecto de grabarlo, lo lleva Narciso, y yo creí que Narciso era un profesor de literatura, de lengua española y literatura en el instituto, que yo lo conocía. Claro. Y pues así fue como comenzamos la andadura. Yo terminé y como estaba trabajando de lunes a viernes, pues entonces los programas los hacíamos los fines de semana, sábado y domingo, ¿sabes? Y entonces pues terminaba yo y el sábado pues yo me lo tomaba como una excursión, ¿entiendes? Porque era con el equipo que iba Ana Mari Cueva, Pepe Jurado, Narciso, y siempre se apuntaba alguien más, que yo te digo que todo el que pedía la colaboración decía siempre que sí. Entonces yo recuerdo la grabación de esos programas como un desconectar de la semana, ¿entiendes? Y nos íbamos a, imagínate, están todos los pueblos de la provincia de Cádiz, y de algunos hicimos 2 y 3 programas. Y tengo muy buen recuerdo, y sobre todo lo que me quedo es con la vivencia con ese grupo humano y de compañeros que formamos, sobre todo con Narciso a la cabeza, por supuesto. Francis, estamos viendo ahí al ladito tuya, bueno, estamos viendo momentos precisamente de cuando se grababan esos programas con bastantes años menos. Ahí te vemos hecho un chiquillo prácticamente, y al propio Narciso también hecho un muchachillo prácticamente de poca edad, ¿verdad? Mira, joder, fue hace tiempo. Pues eso supongo yo que sería al principio, Pepe, eso puede ser de cuando empezamos. Claro, claro. Porque, joder, como también, yo creo que Narciso tampoco ha cambiado mucho. Exacto. Y tengo muy buenos recuerdos y por eso los considero... me quedo con las vivencias de aquellos momentos, Pepe, son muchos años grabando. Claro, claro. Y aparte del tema profesional, ya era como... Porque también nos desplazamos a algunos pueblos que de pronto hay una tormenta y un chaparrón que no podíamos grabar. Teníamos que volver otro día, ¿eh? Pero no era nada negativo, al contrario. Era positivo, porque vamos a comer en tal venta que ponen no sé qué no cuento y tenemos que hablar con fulanito. Y entonces eso eran vivencias que con el paso del tiempo es cuando tú aprecias aquellos momentos de verdad, ¿sabes? Cuando ya... Claro, efectivamente. O sea que para ti aquello no era ni trabajo siquiera, en el sentido de que tenías que esforzarte, sino que suponía, como tú bien nos explicas, prácticamente un estado de desconexión, de gozo, claro, de pasarlo bien, de disfrutar Pepe, del momento. No te voy a negar que al principio tú, lo que pasa es que, ¿sabes cómo empezamos aquí con toda la ilusión del mundo? Empezamos en la tele y echábamos un montón de horas, vamos, de lunes a viernes, y que de pronto te dijeran que te tenía que ir el fin de semana a grabar, joder, macho, de fin de semana. Y recuerdo que los primeros programas eran como diciendo, joder, que vaya putada. Pero luego es que estaba deseando que llegara el fin de semana y hubiera una grabación. Cuando no había grabación con Narciso, decía yo, joder, aparte de que tú veías otra visión de los pueblos, ¿entiendes? No es un pueblo, sino es la visión, porque Ana Mari Cueva era la historiadora, era licenciada en Historia del Arte. Y tú conocías aspectos de esos pueblos que tú en tu vida y te ibas a imaginar que tú ibas a conocer esa historia, ¿entiendes? Sí, sí. Y él te mostraba aspectos del pueblo que luego la prueba es que se han vuelto a hacer programas y tomando los guiones de Narciso. Sí, ¿entiendes? Sí, efectivamente. Incluso otras televisiones hemos visto que de alguna forma muchos años después han hecho cosas parecidas, ¿verdad? No sabemos si porque tuvieron conocimiento de que Narciso ya en su momento a través de nuestra televisión lo hizo, o bien porque, como bien decíamos al principio, también Narciso fue en muchos aspectos un adelantado de su tiempo, y lo que hoy en día a algunas personas se les ocurre que se puede hacer, ya a él se le ocurrió mucho tiempo antes, ¿verdad? Y se puso en marcha. Francis, y Narciso, ¿cómo era como persona en este caso, en el trato cercano, en el trato, en este caso, de cuando uno está compartiendo tantas horas con él? ¿Cómo se comportaba en ese sentido? ¿Era una persona cercana? Joder, era súper cercana. Yo creo que muchas veces era más cercana de la cuenta, porque yo tengo, al principio de conocerlo, yo sabía que era profesor de lengua y literatura, de lengua española y en el instituto, y de pronto pues, un día hablando no sé qué, no, mañana no puedo porque tengo misa. Digo, ¿cómo que tú tienes misa? Que tú eres profesor del instituto. No, pero también soy cura. Digo, ¿tú eres cura? Digo, dice, ¿qué pasa? Dice, no, que tú no tienes, que entiendes, tú imagínate yo con 18 o 20 años, la imagen que tenía de los curas, y de pronto me doy cuenta de que ese hombre es cura. Dice, ¿tú eres sacerdote? Yo soy sacerdote, tengo que estar a misa. Digo, bueno, vale. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, no, que yo no tengo esa imagen. Pues esa es la imagen, ¿entiendes? Una imagen que supongo que ya lo habrán dicho antes, yo he invitado que tú has tenido hablando de él. Era una persona tan cercana y aparte que no solamente te hablaba de un tema, te podía hablar de todos los temas que
que quisiera. Tú tenías un problema, se lo contabas y él te daba su visión de qué podías tú hacer. Y dices, joder, ¿eso cómo se me ocurrió a mí? Y yo recuerdo que él ayudaba mucho de los alumnos que él tenía, los ha ayudado y estaba abierto siempre a todo el mundo, estaba abierto, no solamente conmigo. Yo puedo contar lo que yo sé que de primera mano, que, hombre, dirá lo que todo el mundo dice, que es una buena persona y que yo lo que me quedo es con el sentimiento de haber conocido a un gran hombre. Eso se quedará para siempre en mi recuerdo y supongo que en el de todos los sanluqueños, el haber estado con y haber aprendido, porque él te enseñaba, siempre que hablabas y hablabas con él, te enseñaba y aprendías cosas. Y yo recuerdo que hubo una época de su vida que empezó a escribir libros y yo, como estaba también trabajando y había presentaciones, había que grabarlo, yo iba a grabarlo y me apuntaba a las grabaciones de Narciso. Yo voy. Y llegó un momento que presentaba un libro cada semana y decía, a ver, Narciso, ¿tú de dónde sacas tiempo para escribir estas cosas, tío? Es que un libro, otro, y él decía, eso no da. Me cago en la madre. Y eso, era una persona muy... Yo lo consideraba como una especie de hombre del Renacimiento, Pepe. Sí, sí. Un hombre porque tocaba todos los palos, era historiador, era filósofo, era profesor de lengua, te daba el punto de vista religioso, el punto de vista... Y sobre todo un humanista, porque él creía en el hombre, en las buenas personas, y tenía ese poder de comunicación que te hacía que tú escucharlo, ¿entiendes? Y tú siempre aprendías con él. Y ese es el recuerdo. Yo, mi modesta opinión es lo que puedo dar, y lo que siento es no haber podido pasar más tiempo con él, Pepe, porque es trabajo y también luego cuando le subió su enfermedad, pues también no se podía ya valer por sí mismo y siento de no poder haber estado más cercano a él en estos últimos momentos que tuvo con nosotros. Pues nos quedamos con esas palabras tuyas, Francis, y la hacemos nuestra también. Nosotros también sentimos no haber podido pasar más tiempo con él en esos momentos ya finales, ¿verdad? Pero en fin, ya no vale de nada lamentarse y lo que nos queda ya es por lo menos recordar cómo fue los contactos que tuvimos con él y bueno, y en definitiva lo que nos deja, que en definitiva pues eso, esa relación de tantos años afortunadamente tan cercana y con, en fin, con todo lo que nos enseñó a todos en definitiva. Pepe, que era una persona siempre positiva, siempre veía las cosas de color, joder, Narciso, que es, no te pongas pesimista, hay que verlo de este color, no sé, no cuánto, venga, vamos a hacer esto. Y yo no sé de dónde sacaba la fuerza para hacer tantas cosas y para escribir tantos libros y tanto. Y siempre estaba activo y siempre daba una conferencia en tal sitio, presentaba un libro. Digo, pues, tío, un niño. Y era una persona admirable, extraordinaria y de los que, no sé. ¿Verdad que sí? Francis, pues nada, muchísimas gracias también por entrar en el programa y hasta dentro de poquito, que ya te veremos por aquí, que tú sigues ahí todavía confinado en casa, pero tendremos ocasión de reunirnos todos a ver si ya el virus nos deja tranquilos. Te hacemos pesado, Pepe, que ya llevamos casi 3 meses y lo que quiero, no que veía darte un abrazo y un besito, pero por lo menos verte de cerca, siempre manteniendo las distancias y eso, pero es diferente, Pepe, ya volver a, como digamos, a la nueva normalidad, pero que nos veamos cara a cara, ¿no? ¿Entiendes? Eso es. Muchas gracias. Francis, muchas gracias. Que pases una buena tarde. Gracias. Bueno, pues hay que decir que también nos hemos puesto en contacto con más personas, por supuesto, que eran muy cercanas de Narciso Climent, entre ellos, por ejemplo, su médico, Antonio Rangel, Pepe Jurado, el profesor catedrático, en este caso de literatura de la Universidad de Cádiz, que también era muy cercano, muy amigo de Narciso, pero bueno, ellos han declinado entrar en el programa. Imaginamos que, bueno, no todo el mundo tiene la misma fortaleza a la hora de afrontar pérdidas como esta y hay quien a lo mejor se le hace un nudo en la garganta y no puede hablar ante esta situación. Así que lo entendemos también. Recordamos, simplemente para terminar, que la Capilla Ardiente, por lo tanto, se abrirá a partir de las 4:30 de la tarde, ahí en la parroquia de Santo Domingo, y es que después la misa será a partir de las 8, en este caso también en ese mismo lugar, pero como ya hemos explicado antes, guardando lo que son las distancias y el aforo, que será del 50%. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos y el pésame, por supuesto, que volvemos a transmitir en nombre de todo el equipo de la televisión a sus familiares, a sus amigos por esta pérdida irreparable. Hasta mañana, muy buenas tardes a todos. No sé cómo es el tema de la amistad, cómo se vive hoy, ¿no? Porque yo creo que... Mira, un libro sagrado, como es la Biblia, al respecto tiene muchos pasajes en los que habla más de lo que nosotros nos creemos, que habla del tema de la amistad, ¿no? Y una de las frases típicas y tópicas de la Biblia sobre la amistad es que
quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro. Un tesoro no se encuentra todos los días, es muy difícil. Por tanto, encontrar amigos es altamente difícil. Amigos no de un día, no de un rato, sino amigos que estén dispuestos a la donación, es decir, a la entrega. Amigos que, tú lo has señalado muy bien, hay una diferencia clarísima entre el colega y el amigo. Hablábamos antes de comenzar el programa hacíamos referencia a la época en la que Quique estaba en el instituto estudiando bachillerato, y yo conocí ahí una serie de generaciones donde la gente eran verdaderamente amigos, donde había una comunicación, inclusive una comunicación de lo poco que tenían, donde había unas charlas, donde había una ayuda, donde había una preocupación de unos por otros, donde había una implicación de uno en las vidas de otro. Ese fenómeno, de manera generacional, en aquella época existía generacionalmente, todos, salvo la excepción, eran de esta manera. Hemos pasado en unos años a otro tipo de gente joven en el que la amistad ha sido sustituida por el colega. Entonces ya el amigo no es un tesoro, encontrar un amigo es un tesoro, pero hoy día encontrar un colega se encuentra en cualquier establecimiento de todo a 100. Por muy poco precio tienes todos los colegas que te dé la gana. Ahora, colegas que no van a saber ni tu nombre, ni tu apellido, ni se van a interesar absoluta y completamente para nada de ti, que van a aparecer cuando necesiten algo, que van a aparecer cuando necesiten usarte para algo. Entonces, evidentemente, en ese sentido, es muy difícil en la sociedad actual encontrar auténticos amigos y que la amistad esté de moda. La amistad no está de moda, lo que está de moda es lo otro. Da el salto y pasa diríamos al culmen de la amistad, que es el amor. Entonces ya en el amor es alarmante, ¿no? Es cierto que todo el mundo pues tiene la libertad para que, si tiene una pareja y en un momento determinado pues los sentimientos que siente hacia esa pareja pues cambian, pues muy bien, han cambiado, eso ha pasado siempre a través de la historia. Quizá lo único que esté cambiando es la manifestación social. Antes esas situaciones permanecían durante X tiempo y se adentraban en una doble vida. Hoy la gente va más directamente a una sola vida y rompen. Ahora, ¿por qué hay tanta ruptura? ¿Por qué hay matrimonios que se rompen en el viaje de novios, en la llamada luna de miel? Con nombres y apellidos, no me estoy inventando nada. ¿Por qué hay eso? ¿En qué están fundamentados unos sentimientos que no son capaces de aguantar 24 horas juntos? Que a las 24 horas se dan cuenta que se han roto. O sea, yo pienso que es que esa capacidad yo siempre llego a lo mismo, esa capacidad de adentrarnos, de meternos dentro de nosotros mismos, de ver lo que somos, de ver lo que somos capaces de dar, nos da miedo. Y entonces preferimos quedarnos en esta superficialidad. Y yo pienso que eso es peligrosísimo para la sociedad del futuro, es peligrosísimo. Quizás, como ha pasado siempre en la historia, quizás en la Biblia se manifiesta con lo que se llama el resto de Yahvé. Cuando el pueblo dejaba muchísimo que desear, había ahí un resto que mantenía el espíritu encendido, y gracias a ese resto el pueblo iba para adelante. Eso ha pasado siempre a través de toda la historia. Nunca ha faltado, en medio de la mayor podredumbre social, nunca ha faltado esa luz que ha ido iluminando la sociedad y ese... ¿cómo se llama esto que tiran de los carros aquí en Sanlúcar? Los carreteros. Ah, bueno, creía que tenemos te una calle referías al carretería, animal. los carreteros. Esos carreteros que tiran de la sociedad existieron y existen. Entonces estamos viendo efectivamente, haciendo un análisis crítico de la generalidad de la sociedad, pero no podemos perder de vista que hoy hay muchos referentes muy positivos. Hay mucha gente que, Quique hacía referencia al principio a esa tradición budista, porque lo mejor de la sociedad, hablando de una manera intelectual y de una manera de compromiso social, son gente metida hacia adentro más que hacia afuera. ¿Por qué hay esa aspiración y esa mirada tan profunda a la espiritualidad oriental? ¿Por qué las instituciones, cuanto más exigentes, más candidatos tienen a esas instituciones?
porque la gente que quiere entregarse, pues se quiere entregar de verdad. Y la gente que quiere un amor de verdad. Y la gente que quiere una amistad quiere un amor de... Lo like que nos traen los americanos, ese sí pero no y ese no pero sí, eso no llena a nadie. Y más pronto o más tarde eso se cae y desgraciadamente para mucha gente ya demasiado tiempo. Hay que tirarlo like, hay que tirarlo todo para afuera. Blanco o negro. ¿Y para ti qué es la amistad? Contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería